Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, hermanos. Un gusto poder saludarlos nuevamente. Como decía nuestro hermano al comenzar la reunión, estamos considerando el capítulo número 1 de Colosenses, así que les invito a buscar en Colosenses capítulo 1. Esta tarde vamos a iniciar la lectura en el versículo 9. Colosenses 1, versículo 9 dice así la palabra de nuestro Dios, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hasta aquí la lectura, hermanos. Siempre decimos, pero es porque lo creemos y lo deseamos con todo nuestro corazón, que sea nuestro Dios quien bendiga la lectura y la exposición de su palabra cada vez que abrimos este hermoso libro. La semana pasada comenzamos esta epístola y estuvimos principalmente entre los versículos 1 y 8. Y como decíamos la semana pasada, mi intención es que podamos ir avanzando correlativamente, ojalá verso tras verso, no siempre será así por un tema de tiempo, pero lo más cercano a hacer esto. Hoy nos correspondería tomar desde el versículo 9 al versículo 14, porque es una sola oración. En griego esto es una sola oración, que comienza en lo que nosotros vemos como versículo 9 y termina en el versículo 14. Por la extensión es difícil que alcancemos hoy día. Vamos a avanzar lo más que podamos en esta oración, pero quería decirles eso, que en realidad cuando enfrentamos estos versículos, estos 5 versículos, lo que estamos enfrentando es una sola oración en el lenguaje original, como fue escrita esta carta. Y el versículo 9 comienza diciendo, por lo cual también nosotros, desde que lo oímos. Y esto nos hace mirar un poco para atrás, así que vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos la semana pasada, pero principalmente porque lo que viene tiene relación con lo que vimos la semana pasada. Como decíamos, esta expresión de gratitud que el apóstol Pablo hace desde el versículo 3 al versículo 8, responde a un informe que él recibió de los hermanos de Colosas. Un informe que decíamos tenía una amenaza muy preocupante que lo hace escribir esta carta donde el Señor Jesucristo va a ser presentado como superior, va a ser presentado como preeminente, pero también contenía una nota positiva respecto de la iglesia de Colosas, respecto de nuestros hermanos colosenses. Era una nota que hacía que el apóstol Pablo sintiera gratitud y expresara su gratitud hacia nuestro Dios, producto de la vida de los colosenses. Es lo que nos dice el versículo 3, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe, del amor y de la esperanza que se está guardada en los cielos. Los hermanos de Colosas estaban manifestando que eran creyentes y estaban mostrando la credencial que los acreditaba como creyentes, y era precisamente vidas que estaban creciendo, que estaban siendo santificadas, que estaban creciendo en santidad, y que ese crecimiento era mostrado por estas tres cosas que desde afuera se pueden ver. Uno, una fe cada vez más grande, una fe que crece, un amor por todos los santos que es evidente, y esto en este pasaje, en el contexto de este pasaje, producto de una vida de esperanza. Es lo que dice el versículo 5, a causa de la esperanza que está guardada en los cielos, ya que vivían vidas de esperanza. Entonces esta esperanza modificaba, esta esperanza futura, modificaba su manera de vivir ahora, aquí y ahora, y hacía que fueran creyentes con una fe más evidente y con un amor más fuerte por todos los santos. Este comentario, este informe positivo que Pablo ha recibido de sus hermanos colosenses,
lo motiva a orar a Dios por ellos, dando gracias. Y es por esa razón que el versículo 9 comienza así, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Y quizás lo primero que debiese llamar nuestra atención es precisamente esta actitud del apóstol Pablo de oración continua. No cesamos de orar por vosotros. El apóstol Pablo está orando por sus hermanos de Colosa y su oración no es solamente una oración puntual en un minuto, en un momento del tiempo, y bueno, ya recibí este informe, voy a orar por los hermanos de Colosa y ya se vendrán nuevas listas de oración, nuevos problemas, nuevos hermanos, más cosas por las cuales orar, y me olvidé de los colosenses. Su actitud frente a este hermano era una oración continua. No cesamos de orar por vosotros. Está todo el tiempo, está todo el momento, está todos los días orando por sus hermanos de Colosa. Y fíjense que, como decíamos la semana pasada, no son una iglesia que él fundara, no son hermanos presumiblemente tan cercanos a él. Es esperable que nosotros oremos incesantemente por nuestros hermanos de nuestra iglesia local. Es muy probable que nosotros tengamos las preocupaciones de los hermanos de nuestra iglesia local siempre en nuestra mente, y por lo tanto oremos continuamente por estos hermanos que conocemos, que hemos visto por mucho tiempo, en el caso mío que he visto probablemente desde toda mi vida, hermanos mayores. Ayer hablábamos de unos hermanos de Talca que no están muy bien, hermanos mayores, don Jaime Concha y la tía María Inés, y yo decía, los conozco desde toda mi vida. Yo no puedo decir cuál fue el primer día que yo vi a don Jaime y vi a la tía María Inés. Por lo tanto, es normal que ellos estén presentes en mi corazón, en mis pensamientos, y que cuando he de orar, voy a pensar en ellos y me voy a acordar de ellos. Pero fíjense que aquí la oración es como una iglesia que él no conoce tanto, que él no fundó. De hecho, va a decir que muchos ni siquiera ha visto su rostro, va a decir más adelante. Ni siquiera los había visto cara a cara, pero haber escuchado de ellos lo lleva a orar y a no cesar de orar por ellos. Así que, hermanos, si pudiésemos hacernos una primera pregunta, sería esto: ¿cuán potente es nuestra vida de oración? ¿Cuán incansable es nuestra vida de oración? ¿Respondemos al llamado de las Escrituras de orar sin cesar? Hermanos, quiero decirles que aquí soy el primero en ponerme en la lista de reprobados. Soy el primero en reconocer que es un área triste de mi vida, un área en la cual he fallado continuamente, la oración. Pero al mirar este pasaje tenemos que tomar el ejemplo del apóstol Pablo y preguntarnos y verlo como un espejo de nuestras vidas. ¿Cuánto oramos nosotros y cuánto oramos más allá de nuestro círculo íntimo, más allá de aquellos que nos preocupan? ¿Cuán presentes están todos los hermanos en mis oraciones? ¿Cuánto tiempo pasamos en la presencia de nuestro Dios orando por los hermanos? No cesamos, dice Pablo, de orar por vosotros. Una oración continua, una oración constante, una oración intensa por sus hermanos en Colosas. Pero aquí hay otro elemento que también es importante. Desde que lo oímos, ¿y qué fue lo que oyó el apóstol Pablo? ¿Qué es lo que recién acaba de decir que oyó el apóstol Pablo? Que sus hermanos en Colosas estaban bien, que eran hermanos en los cuales se manifestaba una gran fe por el Señor Jesucristo, un amor por todos los santos a causa de la esperanza que estaba guardada. Eran hermanos, decíamos la semana pasada, que estaban evidenciando que estas tres cosas estaban creciendo en su vida, que estaba su fe siendo fortalecida, que su amor crecía y que era un amor sin excepción, un amor por todos los santos, y que esto era causa de vidas de esperanza. Eran hermanos que estaban bien. Y el apóstol Pablo dice, cuando vi que ustedes estaban bien, no dejé de orar por ustedes. Y fíjense que lo que nos pasa a nosotros es que habitualmente oramos y tenemos presente, y voy a traer de nuevo mi ejemplo de los hermanos Jaime y María Inés Concha, habitualmente a quienes tenemos presente es a los hermanos que están mal. Y a los hermanos que están pasando por algún problema. Ayer me preguntaban a lo rápido, en otra reunión me decían, Jaime, ¿algún motivo de oración de Talca? Y yo soy medio nerviosón y medio tímido, entonces
estas cosas me piden de repente como que me quedo helado y claro, me acordé de don Jaime, me acordé de la tía María Inés, me acordé del deseo de algunos hermanos de volver a reunirnos, pero generalmente lo primero que viene a nuestra mente, casi instantáneamente, son los hermanos que están mal. Los hermanos enfermos, los hermanos avanzados en edad, los hermanos sin trabajo, los hermanos con problemas económicos, los hermanos con algún problema de salud, cualquier cosa. Pero si está mal, eso es lo que viene a nuestra mente. Y fíjense que el apóstol Pablo lo que está diciendo es que cuando yo que estaban bien, cuando yo que estaban creciendo y que estaban evidenciando muestras de su fe, más oró por ellos. Es por eso que nuestra oración, hermanos, debe ser más amplia y tenemos que orar por todos nuestros hermanos. Por supuesto que si uno está pasando por un momento de necesidad, agradece la oración de sus hermanos. Pero no debiésemos agradecer la oración de mis hermanos en todo tiempo. No debiera ser, inclusive cuando mejor estamos, cuando más necesitamos de su oración. No debiéramos preocuparnos de nuestros hermanos en todo tiempo y de todos, no solo los que están mal, no solo los que enfrentan problemas, sino también los que están bien. No debiéramos orar por nuestros ancianos, por nuestros pastores, no debiésemos orar por aquellos que están activos en la obra del Señor, no debiésemos orar por todos los hermanos, porque nuestro amor es con todos los hermanos. Cuando lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. ¿Y qué podemos pedir por hermanos que están bien? Por hermanos que tienen amenazas, pero que están bien. ¿Qué podemos pedir por hermanos que no están tan bien, que están enfrentando problemas? Porque uno de los problemas, valga la redundancia, uno de los problemas de orar solo por aquellos hermanos que están pasando algún tipo de necesidad, es que nuestra mirada se concentra precisamente en esas necesidades, se concentra en cosas temporales. El hermano que está sin trabajo, el hermano que está enfermo, el hermano que está pasando alguna pena, el hermano que está con alguna crisis, y son cosas temporales. Y está bien, está muy bien que se ore por esos hermanos. Yo les contaba el día martes que estaba sin trabajo y de esa manera la verdad es que uno agradece la preocupación y la oración y las preguntas de los hermanos, cómo te ha ido, has tenido entrevistas. Está muy bien que oremos por los hermanos que están pasando algún tipo de necesidad, algún tipo de preocupación. Pero fíjense que si nuestra oración solamente se circunscribe a eso, a los problemas, a los ratos malos que enfrentan nuestros hermanos, nuestra oración va a estar siempre circunscrita a cosas de este mundo. Y fíjense que la oración del apóstol Pablo no tiene que ver con cosas de este mundo, va a redundar lógicamente en la vida de sus hermanos en Colosa, pero su preocupación es espiritual. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, estaban bien, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Fíjense cuál es el deseo más íntimo del apóstol Pablo por sus hermanos de Colosa. No es en primer lugar que la amenaza subyacente que está ahí, estos falsos maestros que pueden venir, no los haga caer. Seguramente su gran preocupación, por eso escribe esta carta, pero no está orando por eso. No está orando por circunstancias de la vida de los hermanos colosenses. ¿Qué pasa? Habrá contado problemas circunstanciales. Habrá contado necesidades puntuales. Pero su preocupación principal, su prioridad, tiene que ver con el desarrollo espiritual de sus hermanos. ¿Por qué está orando el apóstol Pablo? ¿Qué está pidiendo? Que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Lo que el apóstol Pablo está pidiendo para sus hermanos de Colosa es que su conocimiento pleno del Señor crezca. Lo que está pidiendo sin cesar, incansablemente, es que sus hermanos de Colosa sean llenos de todo el conocimiento de la voluntad de Dios. La preocupación del apóstol es espiritual. Y la preocupación espiritual del apóstol tiene que ver con que sus hermanos conozcan más y más de la voluntad de Dios. Esa es la razón de esta reunión, por ejemplo. No lo he hablado nunca con los ancianos de Concepción, pero me imagino y puedo ver la preocupación que ellos tienen.
no solo de hacer una reunión vía Zoom en medio de una pandemia que no sabíamos cómo íbamos a seguir adelante en marzo del año pasado, sino su preocupación por tener esta y tenerla el día martes y tenerla el día domingo y tener hermanos invitados. Por eso estoy yo aquí, que no soy de Concepción, y la preocupación de que los hermanos de Concepción reciban enseñanza de la palabra de Dios. Y esa es la preocupación del apóstol Pablo, que conozcan más de la voluntad de Dios. Y hermanos, vamos a conocer más de la voluntad de Dios cuando más conozcamos su palabra. A veces tergiversamos un poco esto de la voluntad de Dios. Y probablemente pase más cuando nosotros somos más jóvenes. Yo me acuerdo que cuando era más chico, eh, por todo, nos preguntábamos si era la voluntad de Dios. Entonces yo estaba empezando la amistad con la Ruti, y se acercaban los hermanos, a veces de mi edad, a veces un poco mayores, y me decían, ¿será la voluntad de Dios para tu vida? Era como la pregunta así típica, y calzaba para todo. Cuando yo iba a escoger qué estudiar, cuando estaba pensando en cambiarme o no de universidad, cambiarme o no de carrera, para todo. ¿Será la voluntad de Dios para tu vida? Cuando como jóvenes organizábamos algún encuentro, ¿será la voluntad de Dios reuniones paralelas? Imagínense. Cuando uno quería, no sé, en cualquier ámbito de la vida, en cosas que no están reveladas en la Escritura, aparecía esta pregunta: ¿será la voluntad de Dios? Y la verdad es que no podemos responder esas preguntas a ciencia cierta, no podemos estar seguros de esa respuesta. No hay un pasaje en la Escritura que yo pudiera abrir y que me dijera, Jaime, Ruth es la mujer de tu vida. Y esa pregunta me la hicieron muchas veces. Muchas veces no porque haya tenido muchas pololas, sino durante el tiempo que estuve con Ruti, me la hicieron muchas veces. Vale explicar eso. Pero no había ningún pasaje, salvo que tomara una actitud así media esotérica y dijera, voy a abrir la Escritura y voluntariamente buscar así los primeros libros del Antiguo Testamento, y dijera, para encontrar una señal. Y abro el libro de Ruth. Hermanos, aquí está, la Escritura me habló, abrí la Escritura al azar, apareció el libro de Ruth, entonces el Espíritu Santo me está confirmando que es Ruth. Y hubiera sido una payasada también. No tenía respuesta. Pero ¿saben qué, hermanos? Muchas veces perdemos mucho tiempo en esas preguntas que no tenemos respuesta, precisamente porque descuidamos aquellos pasajes y aquellas partes maravillosas de la Escritura donde sí tenemos respuesta de la voluntad de Dios. La Escritura está llena de pasajes que nos dicen cuál es la voluntad de Dios. De hecho, la Escritura es Dios exhalando un libro, mostrándonos su voluntad. Y nuestra preocupación no tiene que ser responder cosas cotidianas de la vida, si son o no son la voluntad de Dios. Nuestra preocupación tiene que ser conocer la Escritura para que tengamos la herramienta para poder entonces enfrentar esas decisiones más seguros de que estamos viviendo la voluntad de Dios, porque conocemos al Dios que ha exhalado un libro, porque conocemos esta palabra de Dios, porque la hemos estudiado, y entonces podremos tomar mejores decisiones. Fíjese que el apóstol Pablo va a unir el conocimiento de su voluntad con una vida de sabiduría y de inteligencia espiritual. Va a unir el que nosotros conozcamos la Escritura, conozcamos la voluntad de Dios, con que tengamos una mejor vida de sabiduría y con que tengamos una mejor comprensión espiritual. Es la palabra de Dios la que tiene que ocuparnos, es la palabra de Dios en la cual tenemos que sumergirnos, es la palabra de Dios la que tenemos que enfrentar con más y mejores herramientas, de la mejor manera que podamos tener a nuestro alcance, pero estudiar y conocer este hermoso libro. Esa es la preocupación central del apóstol Pablo. Y esa debe ser también nuestra preocupación, hermanos. Nuestra preocupación para otros, orando incesantemente como lo hacía él, enseñando la palabra a aquellos hermanos que son maestros, procurando que nuestras iglesias tengan enseñanza de la palabra, pues los hermanos que presiden, pero cada uno de nosotros también ocupados personalmente en conocer la Escritura. Cada uno de nosotros buscando cómo conocer más y mejor la palabra de Dios. Que seáis llenos. Que seáis llenos. Y un hermano decía, cuando la Escritura habla de llenura, habitualmente habla de control. Ser lleno del Espíritu Santo es ser controlado por el Espíritu Santo.
Ser lleno de tristeza, por ejemplo, en los evangelios encontramos que hay un corazón lleno de tristeza, es cuando la tristeza controla mi vida y la circunstancia que me ha llenado de tristeza me hace que mi vida esté triste y que se controle todo por este corazón triste. Ser llenos del conocimiento pleno. Aquí la palabra conocimiento está intensificada, del conocimiento pleno de la voluntad de Dios. Serán vidas que serán controladas por la palabra de Dios. El control de mi vida, de mis decisiones, no la tiene mi instinto, no la tiene mi capacidad lógica, no la tiene mis ganas de resolver la vida como yo quiera, sino que la tiene la palabra de Dios. Es por eso que es con toda sabiduría. Proverbios bien nos dirá que en este mundo solamente hay dos posibilidades, solo dos caminos de vivir la vida. O la vivimos por el camino de la sabiduría o la vivimos por el camino de la necedad. Y nosotros que tenemos la escritura en nuestras manos, no cabe lugar a duda que aquellos que rechazan la sabiduría son aquellos que rechazan la escritura. Y que mientras más escritura, mientras más conozco la palabra de Dios, mejores herramientas tengo entonces para vivir de manera sabia, para tomar el camino de la sabiduría y para crecer en el temor del Señor. Sabiduría e inteligencia espiritual, sabiduría o comprensión espiritual. ¿Pero para qué? ¿Por qué el apóstol Pablo quiere que sus hermanos crezcan en sabiduría? ¿Por qué el apóstol Pablo quiere que sus hermanos crezcan en comprensión espiritual? Y para esto su deseo es que ellos crezcan, que ellos sean llenos, que ellos sobreabunden en conocimiento pleno de la voluntad de Dios, de las Escrituras. Precisamente para que nuestras vidas sean impactadas. No tiene que ver con conocimiento y solo conocimiento. No tiene que ver con agrandar nuestras cabezas de conocimiento solo por tener más conocimiento. Sinceramente, hermanos, creo que cuando un hermano se dedica a estudiar la Escritura, no va a pasar eso. Cuando la intención del hermano es conocer más profundamente la Escritura, ¿a quién conocerá? Será el Dios que ha inspirado esta palabra. Y no va a pasar eso. El ejemplo que por lo menos yo escuché varias veces de los marcianos, decían que eran hombres de cabeza muy grande, pies muy cortos. Creo que no es consistente con el estudio serio de las Escrituras para conocer, amar, adorar y desear al Dios que ellas revelan. Cuando eso sucede, cuando hay un corazón, una mente llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia, se va a demostrar en la vida. Es el propósito, versículo 10. ¿Para qué? Aquí hay una cláusula de propósito. ¿Para qué? Esto sucede con un propósito definido. Quiero que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, llenos del conocimiento de la Escritura, más y más estudios serios de las Escrituras. ¿Para qué? Hay un propósito. Y el propósito tiene que ver con nuestras vidas. Para que andéis como es digno del Señor. Para que andéis, para que tengas una vida cristiana. Para que demuestres en tu vida cristiana, en tu andar cristiano, que eres un seguidor de Cristo, para que andéis. Y fíjense que el estándar es increíblemente alto. El estándar en realidad es maravillosamente alto. Alguien dirá, bueno, es tan alto que me deja así, imposibilitado. No soy capaz, así que no, prefiero no hacer nada. No, al revés, es un estándar muy alto, porque la meta es muy alta, pero también porque la obra no la estamos haciendo nosotros, lo veremos más adelante. Pero el estándar es este, para que andéis como es digno del Señor. Hace muchos años atrás, probablemente más de 20 años acá, en el local antiguo de Talca, un día domingo en la mañana, el tío Juan tomó este tema, andar como es digno. Porque la Escritura nos llama a andar como es digno de Dios, nos llama a andar como es digno del Evangelio, andar como es digno de la vocación por la cual fuimos llamados, y acá andar como es digno del Señor. Se acordará el tío que él ponía la ilustración
de una balanza, de las balanzas antiguas, donde para pesar se ponía a los dos lados y tenía que ser así la misma cantidad de peso, y de esa forma la balanza mostraba que ambas partes eran dignas, estaban a la altura, la balanza estaba equilibrada. Si una parte era más pesada, indudablemente iba a caer y la otra iba a subir, pero a medida de que esa otra parte que estaba a falta de peso iba adquiriendo mayor peso, la balanza se iba equilibrando, llegaba un momento en que ambas cosas eran dignas. Era, esta parte que le faltaba era digna de la cual estaba siendo medida. Y esa es un poco la figura, que nuestro andar esté a la altura de aquel que nos llamó, que nuestro andar esté a la altura de aquel que es nuestro Señor, nuestro Redentor, de aquel a quien supuestamente amamos, deseamos y queremos que sea nuestro ejemplo, aquel por el cual queremos que nuestra vida sea transformada en su imagen, porque ese es el propósito de nuestra salvación, que seamos hechos conforme a la imagen del Señor Jesucristo. Esa es la meta final, para eso estamos corriendo. El apóstol Pablo en los Filipenses le dice eso, esa es la meta y el premio, es ahí donde yo estoy corriendo, es ahí donde yo quiero llegar. La meta de mi vida cristiana es ser como Cristo, ser hallado en Él, es poder ser parecido al Señor Jesucristo. Y lo maravilloso de esto es que finalmente ese será el premio, esa meta y ese premio que son lo mismo, estar absolutamente asegurados para nosotros, porque cuando le veamos, vamos a ser transformados, vamos a ser como Él. Cantado muchas veces, para siempre, ¿qué palabras cantamos? Con y como el Señor. Y ese es nuestro deseo más profundo, ser como Cristo. Y por lo tanto nuestro andar tiene que evidenciar que eso está sucediendo en nuestras vidas, que estamos siendo transformados, que estamos en un proceso continuo de transformación, de santificación. Que conocer al Señor Jesucristo por medio de su palabra, tener esta relación tan íntima en Él, ser santos y fieles en Cristo. Esta transformación gloriosa que Dios está haciendo en cada una de nuestras vidas se evidencia con nuestro andar, para que andéis como es digno del Señor. ¿Cómo entonces logramos parecernos más al Señor? ¿Cómo logramos entonces que nuestra vida sea o esté más a la altura del llamado, a la altura de nuestro Señor, a la altura del Evangelio? Bueno, cumpliendo la primera parte de esta oración, creciendo en el conocimiento, llenándome de todo el conocimiento pleno de su voluntad. Esa es la forma en que esto se cumple. Por eso es una cláusula de propósito. Conocemos para ser. La única forma de ser entonces es conociendo más y conociendo más. Hermanos, y esta es la marca de las Escrituras, lo decíamos la semana pasada, así está estructurada la carta. Primero, una enseñanza doctrinal para luego hacer un llamado a la vida, a cambios prácticos de nuestra conducta. Muchas veces nos queremos saltar esta forma y pensamos que solamente haciendo exhortaciones prácticas y prácticas y prácticas, llamados y llamados, listas y más listas de cosas que debemos hacer, los creyentes mágicamente se van a volver más obedientes y de un día para otro van a empezar a vivir como nosotros queremos que vivan. Pero no es así la vida cristiana. La manera en que nuestras vidas, que nuestro carácter se va transformando, que nuestra vida se va cambiando, es conociendo más a nuestro Dios, es conociendo más al Señor Jesucristo, es conociendo más su palabra. Es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, no es nuestra capacidad, no es nuestra voluntad, no son nuestros méritos, es Dios trabajando en nosotros. Es el Espíritu Santo tomando de la Escritura, guiándonos en toda la verdad y transformándonos en esa misma imagen, para que andéis como es digno del Señor. Porque cuando una vida cristiana evidencia en el andar, evidencia en el día a día, una vida que está a la altura de su llamado,
Cuando lo que yo hago es consecuente con lo que yo digo, con lo que yo creo, yo estoy agradando al Señor. Fíjense lo que sigue, agradándole en todo. No voy a agradar al Señor simplemente por seguir un checklist de cosas que hay que hacer, sueltas así porque a alguien se le ocurrió. Voy a agradar al Señor, voy a agradar a Dios cuando me parezco más a su Hijo. Es del Señor Jesucristo, de quien los hombres escucharon una voz del cielo decir, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Es en la semejanza de Cristo que nuestras vidas serán agradables a nuestro Dios. Es en un andar como cristianos, es en un andar como es digno del Señor, es en un andar de acuerdo a la palabra de Dios que ha llenado mi corazón, que ha llenado mi mente, que mi vida será agradable a nuestro Dios. Hermanos, ¿cómo está el conocimiento que tenemos de la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo dedicamos al estudio serio de las Escrituras? ¿Cuánto deseamos saber más de Dios, conocer más de Dios, estudiar más de Dios, conocer más por medio de la palabra de Dios revelada? No nos podemos saltar paso. No podemos decir que queremos agradar al Señor, pero no estudiamos su palabra. No podemos decir que queremos agradar a Dios, pero no nos importan las reuniones, no nos importan los mensajes. Y nos dan lata esos que son muy técnicos, que son de mucha doctrina, porque yo quiero que me digan lo que hay que hacer. Hermano, no es consistente. Para poder andar, tengo que conocer. Y para poder agradar a Dios, tengo que andar. Es una sucesión que debe cumplirse en nuestras vidas. Es la manera de Dios. Es como la Escritura lo revela. Primero doctrina, primero conocimiento, primero saber más de mi Dios. Y luego eso tendrá un impacto en vidas transformadas. Y luego eso tendrá impacto en nuestro andar diario. Y entonces podremos agradarle en todo. En todo. No solo en algunas cosas, no solo en un día de la semana, no solo en algunos aspectos formales, en todo, en toda nuestra manera de vivir. Es el llamado a santidad que el apóstol Pedro nos cita en su primera carta. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. El andar diario, el andar del creyente tiene que ver con toda nuestra manera de vivir. No es solo un grupo de cosas religiosas que nosotros hemos separado y que ponemos en un altar de importancia. Aunque luego de cumplir toda esa lista, no amemos a los hermanos, no perdonemos a los hermanos, no nos parezcamos al Señor. No, es algo que incluye todo mi andar, todo mi vivir, toda mi manera de vivir. Por eso le soy agradable en todo. Por eso es posible que yo le agrade en todo. ¿A quién estoy buscando agradar? Quizás sería una buena pregunta a esta altura. Porque ¿sabe qué? Agradar a los ancianos, por ejemplo, no es tan difícil. Agradar a las personas en general no es tan difícil. Basta con conocerlas un poco. Cuando yo conozco a una persona, por ejemplo, a Luchito, que apareció recién aquí en mi pantalla, y lo pongo, es un amigo, así que no se va a enojar. Si yo lo conozco, sé cómo agradarle. Si llego a su casa, sé qué regalo llevarle. Si voy a hablar con él, sé qué temas hablarle. Lo conozco, sé cómo agradarlo. Y eso
en términos negativos, nos puede servir para agradar a hombres cumpliendo sus deseos. Ah, es que a mis hermanos les gusta la corbata azul. Así que me voy a comprar pura corbata azul. Una con cuadro, una con punto, una con rayas, pero pura corbata azul. Entonces voy a cumplir ese punto del checklist, corbata azul. Es que a mi hermano le gusta, estoy diciendo cosas al azar, que llegue 10 minutos antes a reunión. Bueno, llego 10 minutos antes a reunión. No importa dónde venga, no importa si no he tomado la escritura en toda la semana, no importa si no he orado en toda la semana, pero llego 10 minutos antes de la reunión y voy a agradar a mi hermano. Una vida religiosa es fácil de seguir durante un tiempo. Pero ¿a quién estamos agradando? ¿A quién tenemos que agradar? El apóstol Pablo desea que sus hermanos de Colosas agraden a Dios en todo. Que sean gratos a Dios, aprobados por Dios en todo. Y ahí está la parte positiva de la ilustración que acabo de poner. ¿Cómo agrado entonces a Dios? De la misma manera, no usando corbatas azules, conociéndole. Conociéndole profundamente, sabiendo qué es lo que Él quiere en mi vida. Conociendo su carácter y sabiendo qué cosas de mi vida se ajustan a su carácter y qué cosas de mi vida deben ser desterradas porque no están de acuerdo a su carácter. Por eso es que es tan importante lo primero para que se cumpla lo segundo. Si conozco más y más, si estoy lleno del conocimiento de su voluntad, sé cómo agradarle. Y para que mis hermanos ancianos de construcción no se enojen, cuando ustedes, hermanos, agraden a Dios en todo, les aseguro que mis hermanos ancianos de Concepción van a estar muy, muy agradecidos por su vida. Porque no dudo que lo que ellos buscan de sus amados hermanos es que agraden al Señor en todo. Es vidas transformadas en la semejanza de Cristo. Ese es el camino. Conocer más a Dios. Ser lleno del conocimiento de Dios para andar a la altura del llamado. Para andar como es digno del Señor. Para agradarle en todo. Llevando fruto en toda buena obra. Y seguimos avanzando en esta progresión. Aquel que anda como es digno del Señor, aquel que vive una vida agradable, grata, aprobada, buscando la aprobación de Dios y no la de los hombres, va a ser aquel que tenga una vida de fruto, una vida fructífera. Va a ser aquel que va a crecer en su vida dando cada vez más fruto en toda buena obra. Pero esto nuevamente no se trata de hacer por hacer, porque la Escritura es clara que nuestro fruto no depende de nuestras fuerzas, sino depende de nuestra unión con Cristo. Es lo que el Señor Jesucristo dice en Juan 15. Si estamos unidos a Él, si permanecemos en Él, entonces nuestra vida habrá fruto. Y nuestra vida llevará más fruto y llevará mucho fruto. Pero en la medida que nos alejemos de Él, en la medida que no haya una unión íntima, una comunión íntima con el Señor, nuestra vida dejará de ser fructífera. Podremos hacer muchas cosas, podremos llenar muchos cuadernos con las cosas que hacemos, pero no será una vida de fruto agradable a nuestro Dios, porque el fruto de nuestra vida solamente se da cuando hay una unión profunda, íntima y permanente con nuestro Señor Jesucristo. Alejados de Él, nada podemos hacer. Por eso me gusta tanto el corito: sin ti, Señor, nada puedo hacer. Sin Él, apartados de Él, no hay nada que nuestra vida pueda hacer. Es en la comunión íntima con el Señor que mi vida llevará fruto en toda buena obra. Porque tampoco es consistente decir que tenemos vidas de profundo estudio de la palabra, vidas dignas de nuestro llamado, agradables a Dios, pero donde no nos interesa
hacer buenas obras. Hemos sido creados en Cristo Jesús precisamente para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nuestra vida debe ser una vida que dé fruto. ¿He de ir sin ningún fruto?, preguntaba la escritora de aquel himno. He de ir sin ningún fruto. Pero el fruto está precisamente en la unión. La vida fructífera está en una unión permanente, íntima, constante con nuestro Señor Jesucristo y creciendo en el conocimiento de Dios. Mientras más conozco a Dios, más deseo a Dios y más quiero conocer a Dios. Y este es un círculo virtuoso, hermano, maravilloso. Cuando voy conociendo un nuevo aspecto de Dios, es un conocimiento que atrapa. Es un conocimiento que genera más y más sed. Es la gana de probar más de esto que es tan dulce. Es la gana de saber más de este Dios que es tan maravilloso. Y aquel que conoce más a Dios, ¿sabe lo que pasa? Muchas veces se da cuenta de que en realidad no conocía tanto como creía. Y va a querer conocer más y más y más a su Dios. Hay un círculo virtuoso en ser llenos del conocimiento de su voluntad, con desear conocerle más a Él. La hermosura de nuestro Dios es algo que nos llama a desear cada día más de su hermosura, a desear cada día más de conocer de su gloria. Porque es precisamente en este círculo virtuoso, en el cual el conocimiento de Él es un verdadero placer, es un verdadero deseo profundo en nuestra alma, cuando nuestro Dios es más glorificado en nuestras vidas. Es el gran planteamiento de John Piper. Dios es más glorificado en nosotros cuanto más satisfechos estamos en Él. Es cuando más deseamos a Dios, cuando nuestra vida más va a mostrar un andar digno del Señor. Es cuando más conocemos a nuestro Dios y más deseamos a nuestro Dios, cuando nuestra vida es más agradable a Él. Él es nuestro gran tesoro, Él es nuestro gran tesoro, Él es nuestro gran deseo. Dios más agrada de nosotros, de nuestra vida. Y es en ese deseo de conocerle más a Él, donde crecemos en todo fruto, en toda buena obra, y donde crecemos en santidad. Hermano, ¿cuánto deseamos conocer más a nuestro Dios? Fíjense que precisamente en el deseo de vidas transformadas, para que andéis, precisamente en el deseo, si me perdonen la expresión, práctico, es donde más abunda el conocimiento y la necesidad del conocimiento de nuestro Dios. Ser lleno del conocimiento de su voluntad y crecer en el conocimiento de nuestro Dios. ¿Cómo está nuestro deseo de Dios? Nuestras ganas de conocerle más. La mejor respuesta, hermanos, no es la de nuestros labios, sino la del tiempo que pasamos frente a las Escrituras, frente al estudio serio de la palabra de Dios. No es consistente decir que queremos vivir como es digno, que queremos agradarle en todo, que queremos llevar fruto, pero despreciamos el conocimiento. Hace un par de años atrás, en la última conferencia de 18 de septiembre que hubo en el local de Concepción, donde tuve el privilegio de ser invitado a predicar, unos hermanos invitaron a un hermano y dijeron, vamos, si no era tan joven, pero dijeron, vamos, si no van solo jóvenes, es una linda conferencia, te va a hacer bien. La respuesta triste de este hermano fue, ¿y para qué? ¿Para llenar la cabeza de conocimiento? Prefiero quedarme predicando. Estoy seguro que hubo más asados y empanadas en su vida que predicación. Mientras, no sé, ¿cuántos? 150, no me acuerdo, 100 jóvenes estuvieron juntos escuchando durante 2 días la palabra de Dios. No recuerdo bien si fueron 7 mensajes de la palabra de Dios o más. Cuando pensamos que son las cosas prácticas las importantes, cuando pensamos que son nuestras obras las importantes, es porque perdemos el foco. En el conocimiento de vidas transformadas,
perdón, en el énfasis de vidas transformadas, lo que rodea esto, lo que inunda esto es el conocimiento profundo de la voluntad de Dios y el conocimiento profundo de nuestro Dios. Por lo tanto, el conocimiento profundo de su palabra. Hermanos, deseemos más profundamente conocer la palabra de Dios. Pasemos más tiempo frente al estudio de ella, más tiempo frente a mensajes, a predicaciones, más tiempo en las reuniones. Pasemos más tiempo siendo impactados por la palabra de Dios, siendo influidos por el Evangelio. Es la manera de que nuestras vidas cambien. Es la manera de andar, de agradar y de crecer en fruto, en toda buena obra. Que el Señor nos bendiga su palabra y permita que el deseo del apóstol Pablo por sus hermanos colosenses sea también nuestro deseo por nuestros hermanos, pero principalmente en nuestras vidas, para que vivamos vidas transformadas, vidas santificadas, que estén siendo continuamente transformadas en lo que es nuestra meta y nuestro premio, ser como el Señor Jesucristo. Que Él nos bendiga su palabra. Oremos para terminar esta parte, hermanos. Gracias, bendito Padre Celestial, por tu palabra. No nos cansamos de darte gracias por tu palabra, por el privilegio que tenemos de tenerla en nuestras manos, de tener tu voluntad expresada en palabras humanas, entendibles, estudiables. Te rogamos, Padre Celestial, que exista el deseo profundo en nuestros corazones de conocer más de tu voluntad, de conocerte más a ti por medio de tu palabra, para que entonces nuestras vidas cambien. Que realmente en nuestras vidas podamos tomar las palabras de esos coritos. Tengo un grande tesoro, más vale que plata y oro, que realmente tenga el máximo valor en nuestras vidas, porque nos revelan a la persona que es de máximo valor, a la persona que excede todo valor, la persona de nuestro Señor Jesucristo, que pueda haber en nuestros corazones el deseo del apóstol Pablo, de que las cosas de este mundo sean consideradas basura, sean consideradas estiércol frente al supremo valor de conocer al Señor Jesucristo, nuestro Señor. Gracias por estos momentos, te damos. En el santo nombre del Señor Jesús. Amén.